Bien, vamos a hacer una explicación de los parámetros que conforman las categorías del sistema Megabus. Siempre hablando de las categorías que nos permiten crear tarjetas de abonados, boletos sociales, pases libres o monedero. Para configurar una categoría tenemos que ingresar al menú de tarjetas y vamos a ingresar a la parte de donde dice categorías. Aquí vamos a ver en este caso los parámetros de una categoría en cuestión, que en este caso se llama monedero. Para generar una categoría nosotros vamos a ingresar en donde dice el botón aquí nuevo, y el sistema a nosotros nos asigna un número sugerido de categoría que es posible modificar, y le vamos a dar un nombre a la categoría. En este caso vamos a ponerle como nombre monedero de prueba. Debemos indicarle a esta categoría qué tipología tiene. Si es común, es decir que la vamos a utilizar para monedero, pases, abonos personales, o si en el caso de los boletos sociales le vamos a decir que es un tipo educativo u obrero, o por último adulto mayor, dependiendo del tipo de atributo social que nosotros le vayamos a dar. Es importante asignar estas categorías, estas tipologías, para que los reportes asociados con Micronauta en cuanto al uso de esas tarjetas funcionen correctamente. Aquí tenemos lo que es la forma en la que esa tarjeta va a descargar. Libre en el servicio significa que en un tramo determinado, o en un servicio determinado, mejor dicho, esa tarjeta va a funcionar con cualquier combinación posible de origen y destino, siempre y cuando tenga saldo suficiente para poder viajar. Libre en el tramo es muy similar a libre en el servicio, solo que de un servicio determinado tomamos un tramo, es decir, dos localidades que conforman una parte de ese servicio, y le vamos a decir al usuario que puede viajar libremente, pero no en la totalidad del servicio, sino entre las localidades que conforman, que están limitadas por ese tramo. Es decir, si el servicio está delimitado de la A a la Z y yo delimito dentro de ese servicio un tramo que va de la localidad E hasta la localidad J, el abonado va a poder viajar libremente en ese tramo o a través de las intermedias del tramo E a J. Si nosotros seleccionamos solo entre límites del tramo, utilizando el tramo definido de la localidad E a la J, significa que solamente va a poder viajar de la E a la J y viceversa. Si el pasajero se sube en la localidad F, por más que está dentro del tramo EJ, no va a poder viajar. Distinto es el caso cuando nosotros decimos solo al final del tramo, en el cual delimitamos nuevamente EJ, pero el pasajero no solamente puede viajar de E a J y viceversa, sino que si se sube, por ejemplo, en la localidad F, puede viajar a J, o también puede viajar a E, dependiendo el tramo del servicio, el sentido del servicio. Desde o hasta una única localidad del servicio se fija una localidad en el abonado, supongamos la localidad S, y nosotros le vamos a decir al abonado que puede viajar desde esa localidad hacia cualquier otra o desde cualquier localidad hacia esa. Y por último, libre en el tramo, con tramo tarifario, es muy poco utilizada. Se define un tramo, supongamos de la localidad B a la C, pero no para delimitar el tramo, sino para obtener el valor que cuesta ese viaje de la localidad B a la C. Supongamos 50 pesos. Obteniendo ese tramo, ¿qué le estamos diciendo en realidad al abonado? Que va a poder viajar a cualquier lugar donde la combinación de tarifas sea
50 pesos. Para eso se define ese tramo tarifario. Aquí tenemos el tema de la prioridad, que ya lo vamos a retomar. Le vamos a decir si es por categoría o por abonado. Esto vamos a retomarlo más adelante. La compra mínima se refiere al importe mínimo que yo le puedo exigir al abonado que recargue cada vez que viaja. La recarga máxima se refiere al importe máximo cada vez que va a recargar, y el saldo máximo es cuánto le permito yo acumular en su tarjeta. Es decir, que este abonado va a poder cargar como mínimo 1 peso, máximo 100 pesos cada vez que vaya a recargar, y va a poder acumular como máximo 1000 pesos. Compra hasta día. Nos indica hasta qué día del mes yo le permito al abonado efectuar recargas. Puedo decir que puede que vengan solamente hasta el día 10 del mes o que lo hagan todo el mes. Y acá le digo cuántas veces le permito a lo largo del mes venir a una boletería a hacer recargas. En este caso, este es un campo que se maneja con 2 dígitos, entonces lo máximo que le podemos poner son 99, que es un número más que suficiente. El campo crédito vamos a utilizarlo solamente si nosotros le vamos a permitir viajar al usuario con lo que podría llamarse un descubierto. Supongamos que yo aquí ponga 30 pesos, significa que si el abonado se queda sin crédito, sin saldo en realidad en su tarjeta, va a poder viajar con un saldo negativo de hasta menos 30 pesos. Si nosotros no queremos utilizar el saldo negativo, vamos a dejar este campo en 0. La tilde de recarga pendiente nos indica que vamos a poder utilizar en esta categoría la función de recarga pendiente, que lo vamos a ver en las operaciones avanzadas. Aquí tenemos en los recuadros de color azul las 2 formas en las cuales podemos limitar el uso de la tarjeta en cuanto al vencimiento. En las tarjetas tipo monedero se le dice cuánto tiempo dura la recarga o el saldo acumulado en esa tarjeta, antes del cual yo debería ir a recargar para poder seguir utilizando ese saldo. Normalmente los monederos saben ser plazos largos, y aquí nosotros le ponemos una fecha de redondeo. Supongamos que le ponemos el día 10. ¿Qué significa esto? Que la recarga que haga hoy, 28 de febrero de 2017, va a durar 365 días, es decir que sería hasta el 28 de febrero de 2018, pero acá le pusimos un redondeo al día 10, que es opcional este redondeo. Al ponerlo el 10, el saldo va a caducar el día 10 de febrero de 2018. Si lo ponemos en 0, va a calcular exactamente los días según lo que nosotros ingresemos aquí. Acá tenemos el campo de horario y horario límite por abonado. Este horario está relacionado, este campo doble en realidad, está relacionado con la prioridad, categoría o abonado. Si nosotros seleccionamos prioridad de la categoría, vamos a utilizar los valores que estén en este campo. Supongamos desde las 6 de la mañana hasta las 16 horas. Esto significa que los abonados, más allá del horario que nosotros le ingresemos a cada abonado, solamente van a poder viajar de 6 a 16, porque la prioridad de la información la maneja la categoría y no el abonado. Si nosotros definimos como categoría el abonado, este horario va a ser de referencia, puede ser el mismo, de 6 a 16. Solo que en vez de habilitarnos este horario completo de 10 horas en total, esto nos está indicando la hora mínima y la hora máxima. Yo después a cada abonado le voy a poder ingresar su horario de validez de la tarjeta, pero ese horario, siempre que trabajemos con la prioridad abonado, no va a poder ser anterior a las 6 de la mañana
ni posterior a las 16. Es decir, por ejemplo, puedo después generar un abonado que esté de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, pero no uno desde las 5 de la mañana hasta las 17, porque se estaría excediendo de este parámetro. Básicamente la finalidad de esto es que no tengamos que crear categorías para, supongamos, un estudiante turno mañana, turno tarde, doble escolaridad, turno noche, sino que lo que nosotros hacemos es aquí generar un rango más bien amplio y después, teniendo estos límites y utilizando la prioridad de abonado, cada abonado va a tener su propio horario. Esto nos va a permitir generar menos categorías y poder trabajar con la variable del horario directamente en el abonado. Aquí tenemos la fecha de periodo de validez, que se utiliza mucho en las categorías de tarjetas que tienen un beneficio. Puede ser un pase libre, pase discapacitado o los boletos educativos estudiantiles, boleto obrero o boleto adulto mayor. Normalmente se ingresa la fecha del año en curso . Esto significa que la tarjeta va a tener validez por todo el año. Para tener la validez por todo el año, nosotros vamos a agregar un campo de seguridad que es este, que se llama exige certificado. Vamos a verlo cuando carguemos los datos del abonado, que el exige certificado es un campo que simplemente nos permite ingresar la fecha de hoy, por ejemplo 28 de febrero, y esa sería la fecha en la cual el abonado trae sus papeles y completa el trámite para llevarse su tarjeta. Esa fecha tiene que estar comprendida entre estas fechas. Es decir, si yo hoy doy de alta un abonado y le pongo como fecha 28 de febrero de 2017, esa fecha está comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Por lo tanto, la verificación de seguridad se va a cumplir y el abonado va a poder gozar del beneficio de la tarjeta durante el periodo que nosotros estamos indicando aquí. Supongamos que el año que viene hacemos lo mismo, cambiamos la fecha para renovar al año 2018. Si ese abonado no viene a renovar su condición, él va a seguir teniendo en el campo de certificado la fecha de 28 de febrero de 2017. El problema que va a tener es que esa fecha va a quedar desfasada con respecto a la fecha periodo de validez que nosotros hemos ingresado para el año 2018. Por lo tanto, esa tarjeta no va a poder utilizar el beneficio para el cual fue creada hasta tanto el abonado venga a la empresa, renueve y nosotros le cambiemos la fecha de certificado a una correspondiente al año 2018. Llegando a este campo, si nosotros hacemos la tilde aquí, vamos a trabajar por viajes, no por plata, no por dinero. Es decir, que la compra mínima sería un viaje, la máxima 100 viajes y le permitiría acumular 1000 viajes. La tilde revalida es conveniente utilizarla aquí porque este parámetro nos va a permitir que cada vez que el abonado haga una recarga, no solamente cargue los 100 pesos o los 1000, lo que sea que ese abonado cargue, sino que ese saldo se junte con el saldo anterior que le quedaba en la tarjeta y ambos se trasladen, por ejemplo, 365 días más. Es decir, que el saldo sea acumulativo. Los vencimientos, vamos a poner una fecha de vencimiento, es decir, que siempre va a manejar los 365 días, no va a manejar dos fechas paralelas. Y aquí tenemos un campo que es el número de cliente genérico. El sistema Megabus nos obliga a que cada tarjeta tenga un nombre y apellido, un número de abonado y un número de DNI. Pero por cuestiones operativas o comerciales, la empresa puede necesitar utilizar tarjetas que vayan al portador, sin necesidad de un nombre y apellido, para venderle en un kiosco, para venderle rápido al usuario. En ese caso, por convención, el sistema
genera, nosotros como usuario del sistema vamos a generar un abonado genérico que va a llevar ese nombre y apellido, va a llevar un DNI que obligatoriamente tiene que estar entre los números 100 y 150 y un número de abonado que va a estar entre el 70.000 y el 70.100. Y lo vamos a apuntar a esta categoría en cuestión. Eso nos va a permitir poder sacar, a diferencia de una tarjeta con un beneficio que nos permite sacar solo un plástico por persona, vamos a poder sacar indefinida cantidad de plásticos a nombre de ese abonado que en realidad es genérico. Eso sirve para sacar tarjetas en forma rápida y sirve también para emitir tarjetas descartables. Pide número es un parámetro que, así como en las boleteras Micronauta, nos sirve para que esa máquina, la boletera a bordo del coche, grabe en su memoria el código de la tarjeta que pasó, y si el abonado quiere pasarla de nuevo, le rechace el viaje, justamente porque se trata de una tarjeta con un beneficio, puede ser un pase o un boleto educativo. El pide número en Megabus sirve para hacer exactamente lo mismo si el abonado quiere descontar un viaje utilizando el saldo de su tarjeta y asignarse un asiento. Podría intentar descontar un segundo asiento utilizando el beneficio, pero el sistema graba, al utilizar el pide número, graba el código de la tarjeta y no le permite sacar más de un pasaje con el beneficio de su tarjeta. Aquí donde vemos que dice principal y alternativo, vamos a decirle según qué comprobante descarga. Supongamos que en vez de monedero esto fuera un boleto educativo gratuito interurbano de nivel secundario. Significa que el abonado, cuando intente hacer una descarga en la boletera Micronauta, la máquina le va a tratar de descargar un viaje como boleto educativo. Cada vez que el abonado quiera viajar por fuera de los parámetros, las reglas o las limitaciones que establece su beneficio, podemos asignarle un comprobante alternativo. Por ejemplo, en este caso, tarjeta monedero. Si nosotros lo dejamos configurado así, supongamos que el beneficiario de un boleto educativo o un boleto social o un pase sube con un pariente, con un amigo al coche, el primer boleto va a ser un pase o un boleto educativo. Los sucesivos boletos van a emitirse como tarjeta monedero previo aviso de la máquina y siempre y cuando haya saldo para el cual nosotros podamos descargar. Aquí tenemos las empresas sobre las que va a ser válida la categoría. Nosotros podemos decirle no, vos vas a poder viajar solamente por una de las empresas del grupo, por dos, por tres, por todas. El comprobante Megabus sería qué tipo de boleto emitiría el sistema si nosotros quisiéramos asignarle un asiento descargando viajes. El vencimiento del plástico, esa es la fecha pasada la cual esa tarjeta quedaría inutilizada. Supongamos 31 de diciembre de 2018. Este parámetro se utiliza para hacer una purga sobre la lista negra de tarjetas perdidas y debe renovarse todos los años agregándose un año más. Es importante hacer esto porque si no se hiciera, las tarjetas dejarían de andar el día, en este caso el día 1 de enero de 2019. Si nosotros en el año 2018 le damos un año más, cuando esos abonados se acerquen a los puntos de recarga a revalidar su condición de abonado o a hacer una recarga, no solamente van a tomar el saldo que nosotros le asignemos, sino que también van a tomar todos los parámetros que hayamos modificado, incluida la fecha de vencimiento del plástico. Aquí tenemos la limitación de viajes diarios y viajes mensuales. Al igual que en el tema del horario, podemos manejar prioridad por categoría o por abonado. Si manejamos la prioridad por categoría, todas las tarjetas van a salir con 40 viajes al mes
que se van a poder descargar a razón de 2 viajes por día, independientemente del número que nosotros le asignemos a cada abonado. Va a haber prioridad sobre esto. Así el abonado diga 5 viajes por día y 60 mensuales, va a prevalecer lo que dice la categoría. Si en cambio nosotros le damos prioridad a la información del abonado, nuevamente esto lo tomamos como parámetro límite, es decir, un máximo de 4 viajes diarios y un máximo de 80 viajes al mes. Luego, cuando demos de alta cada uno de los abonados asociados a esta categoría, le vamos a indicar sí o sí cuántos viajes tiene cada uno, pero no nos vamos a poder exceder ni de los 80 mensuales ni de los 4 viajes diarios. Es importante que este parámetro se tenga presente para lo que son los boletos sociales, boleto educativo, boleto obrero, boleto adulto mayor, sobre todo adulto mayor y educativo. Porque esto significaría que la tarjeta va a quedar configurada como una especie de pase libre, pero con limitación de viajes. No es necesario recargarle crédito, no es necesario recargarle saldo a una tarjeta de boleto educativo. Sí a una tarjeta de monedero, una tarjeta de abono. Si a una tarjeta de boleto educativo, por ejemplo, como las que tenemos en la provincia de Córdoba o en la provincia de Misiones, le hacemos una recarga de saldo, ese saldo va a ser para que se utilice como el comprobante alternativo cuando el abonado se exceda del comprobante principal. Para las recargas de saldo tenemos la posibilidad de dar bonificaciones, es decir, supongamos, si carga más de 100 pesos, bonifica un 5%. Si carga más de 200, le damos un 10%. Si carga más de 500, le damos un 20%. Y si carga más de 1000, un 25%. Es decir, recargando 1000 pesos voy a tener 1250 en crédito. Quizás esto sea en muchos casos más conveniente que otorgar un descuento sobre tarifa. Y aquí damos el costo del plástico para la categoría. La primera vez que se emite el plástico puede ser gratis, pero yo puedo darle un costo de reposición que sea distinto para cada vez que el abonado la pierde. El costo del plástico por categoría, nosotros nos aseguramos de que ese plástico se cobre, porque cuando generamos la tarjeta, lo primero que se va a impactar es el costo del plástico. Es decir, que cuando yo genere la tarjeta, primero va a recibir un menos 20, y si el abonado le pone plata a esa tarjeta, supongamos 100 pesos, después va a recibir los 100 y le van a quedar 80 de saldo. Pero la operación va a quedar registrada como una sola recarga de 100 pesos, de los cuales 20 fueron a parar a cubrir el valor del plástico. Y aquí por último tenemos dos parámetros, uno muy importante y uno relacionado a la impresión. Aquí tenemos los niveles de usuario requeridos para operar. Mientras más alto sea el nivel de usuario, más privilegio tiene que tener. Es decir, para modificar los datos de la categoría y dar de alta un abonado, estamos hablando de un administrador de sistema. Para cargar, es decir, generar las tarjetas, un usuario intermedio. Y para hacer recarga de las tarjetas, un usuario con nivel básico. Por último, la cantidad de impresiones de comprobantes. Si yo quiero imprimir un comprobante cuando se genera la tarjeta, dejo 1. Si no quiero imprimirlo, dejo en 0. ¿Cuántos comprobantes quiero imprimir cuando haga una recarga sobre la tarjeta? ¿Y cuántos comprobantes quiero imprimir cuando, supongamos, se consulte el saldo de esa tarjeta? ¿Sí? En este caso, solamente imprimiríamos un comprobante cuando se haga recarga de la tarjeta, y en el resto de las posibilidades no estaríamos imprimiendo comprobantes. Es importante grabar los cambios una vez que hayamos finalizado la configuración de la categoría. Esta es la configuración básica de categorías. Hemos estado aquí viendo los parámetros tanto para tipo de tarjeta monedero como para el boleto educativo. En otro tutorial vamos a ver algo orientado directamente al boleto educativo regulado, por ejemplo el que tenemos en la provincia de Córdoba o en la provincia de Misiones.